Fíjate que tengo muchos pacientes que no se operan por miedo a la anestesia general. Entonces decidí hacer este video explicándoles los tipos de anestesia, la diferencia entre cada uno de ellos y en qué tipos de procedimientos realizamos cada una de ellas. Quédate en este video porque vamos a explicar los tipos de anestesia que usamos en cirugía plástica. Hola, ¿cómo estás? Yo soy el doctor Andrés Calleja, soy cirujano plástico, estético y reconstructivo certificado por la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. Y como les comenté al inicio del video, hoy les quiero platicar sobre los tipos de anestesia que se ocupan en cirugía plástica en general, en todas las cirugías, y voy a hablar sobre qué procedimientos se pueden hacer con cada uno de esos tipos de anestesia. Entonces, vamos a comenzar por los procedimientos que se pueden hacer solo con anestesia local. ¿Y qué es la anestesia local? Bueno, la anestesia local es únicamente aplicar el anestésico en la zona que vamos a trabajar y generalmente se aplica inyectado. Es como cuando tú vas al dentista y te van a hacer un procedimiento, un tratamiento. Por ejemplo, te van a poner una resina y entonces para poder taladrar el diente aplican anestesia en la encía, entonces te ponen una inyección. Esa es la anestesia local. Es la misma anestesia que se aplica, por ejemplo, si te descalabras, te abres una parte de la piel o tienes una herida, una cortada y te tienen que suturar. Ahí aplican anestesia local. Entonces, la anestesia local únicamente nos va a evitar el dolor en la zona que vamos a trabajar y se aplica de manera inyectada. ¿Cuáles son las ventajas de la anestesia local? Pues que es muy rápida, que podemos hacer procedimientos chiquitos, que incluso la gran mayoría de estos procedimientos, como son procedimientos menores, se pueden hacer en un consultorio de especialidad, como en nuestro caso, y que la recuperación es inmediata. O sea, termina el procedimiento y en cuanto termina, tú te puedes ir a tu casa sin ningún problema. Entonces, ¿qué procedimientos se pueden hacer con anestesia local? Bueno, pues en cirugía plástica podemos hacer con anestesia local, por ejemplo, de arriba para abajo. Podemos hacer el levantamiento de cejas. Podemos hacer el procedimiento que se llama Foxy Eyes, que es cuando hacemos la tracción de esta zona para que los ojitos se vean más estirados. Se llama Foxy Eyes. O Cat Eyes también, tiene el mismo nombre. Podemos hacer la cirugía de párpados, que es la blefaroplastía superior. También se puede hacer la blefaroplastía inferior. Podemos hacer, por ejemplo, bichectomía, que es retirar las bolsitas de grasa de esta zona. Podemos hacer una liposucción de papada, cuello y papada. También se puede hacer con anestesia local. Quitar toda la grasita de esta zona. Incluso podemos hacer un perfilamiento facial con anestesia local, que es sacar toda la grasa y quitar las bichatas. Y por último, podemos hacer cualquier tipo de resección o retirar lunares, cicatrices, verrugas, lesiones, incluso tatuajes o algún tipo de lesión que tengamos que extirpar o extraer. Todos estos procedimientos se pueden hacer con anestesia local y los podemos hacer en consultorio, y como les comenté, la gran ventaja es que son totalmente ambulatorios. Al término del procedimiento se van a casa sin ningún problema. El segundo tipo de anestesia que les quiero platicar, que también usamos mucho en cirugía plástica, es la anestesia local pero con sedación. ¿Qué quiere decir la sedación? La sedación significa que te vamos a poner un suero en tu brazo, en la vena, y por medio de ese suero vamos a estar pasando medicamento. Es medicamento que lo que va a generar o lo que va a producir es relajación por parte del paciente. Una relajación a un punto en el que se pueda dormir tranquilamente, pero es una relajación, no es profunda. No necesitamos ayudarle al paciente a que respire, no necesitamos poner un tubo en su garganta.
Únicamente el paciente está despierto, si yo los muevo van a despertar, si les hablamos por su nombre nos van a contestar, pero a nosotros nos permite trabajar los procedimientos que tengamos que hacer. Entonces, la anestesia local con sedación se puede decir que es un procedimiento también ambulatorio. Aquí podemos hacer cirugías también pequeñas, de pequeñas a medianas, y en este caso, en la anestesia local con sedación, el paciente al término de la cirugía, con que esté en observación 1 hora es suficiente y después se puede ir a casa a descansar. Y aquí, ¿cuáles son los procedimientos que podemos encontrar con anestesia local y sedación? Bueno, para empezar, podemos hacer los mismos procedimientos que se hacen con anestesia local, pero cuando el paciente es muy ansioso o muy nervioso. Entonces, para que esté tranquilo y lo podamos operar, ponemos la sedación y por lo tanto podemos hacer todos los procedimientos que les comenté hace un momento: BiChat, blefaroplastia superior e inferior, lipo de papada, levantamiento de cejas, etcétera, etcétera. Pero también podemos hacer procedimientos ya un poco más invasivos, como por ejemplo el mini lifting de cara, el mini lifting de cuello, el lifting de frente o procedimientos combinados, por ejemplo un mini lifting de cara con cirugía de párpados, o por ejemplo un perfilamiento facial, que es lipo de papada y BiChat, con levantamiento de cejas o con corrección de orejas, más o menos ese tipo de procedimientos. Y bueno, entonces estos procedimientos son los que se pueden realizar con anestesia local y sedación, pero recuerden que todos los procedimientos que se hacen con anestesia local también se les puede agregar sedación si el paciente lo amerita. Si es un paciente que es muy ansioso, que tiene problemas del corazón, o por ejemplo pacientes ya de mayor edad y que pues a lo mejor es más seguro hacerlo con sedación, es preferible, aunque sea un procedimiento chiquito, hacerlo con sedación. Y bueno, ahora vamos a pasar a el tercer grupo de procedimientos, que son las cirugías que se hacen con anestesia regional. ¿Cuál es la anestesia regional? Los bloqueos, que es por ejemplo el bloqueo peridural y el bloqueo subdural. Estos bloqueos ya los tiene que aplicar un anestesiólogo, no los aplico yo. Tengo que tener a un anestesiólogo, al igual que en la sedación, para que ellos puedan aplicar este tipo de anestesia. Entonces, los bloqueos se colocan en la región de la columna vertebral y es por medio de una inyección por donde van a pasar el anestésico. ¿Qué es lo que hace este anestésico? Bueno, pues nos duerme literalmente de más o menos de la cintura o de la zona debajo del tórax hacia abajo. Duerme totalmente tanto sensibilidad como movimiento. Entonces, por medio de esos bloqueos, nosotros es que logramos hacer las cirugías, ya que no hay ningún tipo de dolor. ¿Y qué procedimientos hacemos ahí? Bueno, generalmente se ocupa solo para procedimientos que son de aquí para abajo. Entonces ahí podemos abarcar abdominoplastia, por ejemplo. Una liposucción si es solamente de aquí para acá. Si la liposucción también abarca brazos o espalda alta, pues tenemos que ocupar anestesia general. Pero si la liposucción es solamente de abdomen, se puede hacer con bloqueo. También cirugías, por ejemplo, de glúteos. La colocación de implantes de glúteo se hace con un bloqueo. O cualquier tipo de cirugía que se haga a nivel de cintura, piernas, pantorrillas o pies, se ocupa bloqueo ya sea peridural o subdural. Como un apunte especial de los bloqueos, es importante que ustedes como pacientes sepan que aquí sí se necesita que el paciente después del procedimiento esté en observación un mayor tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar a que se elimine al 100% la anestesia, nuevamente tengan el movimiento normal de sus piernas, la sensibilidad normal y puedan caminar sin ningún inconveniente. Ya que sucedió esto, entonces podemos dar de alta a los pacientes. Y por último vamos a hablar sobre la anestesia general. La anestesia general balanceada es cuando nuestro anestesiólogo duerme al paciente por completo y entonces los pacientes necesitan apoyo para respirar. ¿Cómo se da ese apoyo? Colocamos un tubo en la garganta
y lo conectamos a un respirador. Entonces, la anestesia general, forzosamente necesitamos colocar ese tubo endotraqueal y colocarlo a un respirador para poder durante ese tiempo hacer la cirugía. ¿Cómo es posible que se duerma el paciente? Pues por medio de unos medicamentos que son específicos para relajar totalmente al paciente y que esté 100% anestesiado. De igual forma, al término de la cirugía, se aplican otros medicamentos para revertir el efecto y poder despertar al paciente, quitar el tubo y que nuevamente respire por sí mismo. En el caso de esta anestesia, se ocupa principalmente para procedimientos en donde necesitamos que el paciente esté totalmente dormido y tranquilo. Procedimientos dolorosos o procedimientos muy tardados. Por ejemplo, aquí estamos hablando de aumento de busto con implantes, por ejemplo, cirugía de brazos, braquiplastía, liposucción de brazos, movie makeover, porque es una cirugía muy grande. Por ejemplo, una ritidectomía puede ser con anestesia general o con anestesia local más sedación, depende de mi paciente. Si el paciente lo amerita, se tendría que hacer con anestesia general. Otros procedimientos que se hacen son procedimientos combinados. Por ejemplo, cuando hacemos una liposucción completa y ponemos implantes de glúteo, por ejemplo, pues tiene que ser con anestesia general. Si hacemos liposucción completa, abdominoplastía y algo en cara, tiene que ser con anestesia general. Si el procedimiento es muy tardado, se prefiere que sea con anestesia general porque con esto vamos a poder tener muy tranquilo al paciente y trabajar de manera más eficaz. Incluso podemos hacer la cirugía más rápido. Para los pacientes que se les aplica anestesia general, ahí sí es importante que consideren su tiempo de recuperación. En general, preferimos dejar a los pacientes entre 4 horas y puede ser hasta una noche completa en observación. Si es una cirugía no tan larga y la cirugía transcurrió de manera habitual, con 4 horas que estén en recuperación es suficiente y se pueden ir a casa a descansar. Pero si es una cirugía muy larga como un mommy makeover o cirugías combinadas, pues lo mejor es que descansen toda la noche y al otro día los damos de alta. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy en el que hablamos sobre los tipos de anestesia para todos los procedimientos de cirugía plástica. Este video es muy importante porque muchos de nuestros pacientes nos preguntan en redes sociales qué tipo de anestesia utilizamos y hay personas que no se hacen algún procedimiento por el tipo de anestesia. Es muy importante que los pacientes tomen en cuenta lo siguiente: el tipo de anestesia no lo podemos cambiar porque el paciente le tenga miedo a una o a otro tipo de anestesia. El tipo de anestesia que se utiliza va de acuerdo al paciente, a sus necesidades y al tipo de procedimiento que vamos a hacer. Entonces, habrá personas que por comentarios en internet o por comentarios de amigos y familiares le tengan miedo, por ejemplo, a la anestesia general, pero si su cirugía amerita anestesia general, pues tenemos que hacerlo con anestesia general. Lo que yo les puedo comentar es que gracias a la evolución, a la tecnología y a los nuevos avances en medicina, todos los tipos de anestesia son extremadamente seguros. Y que es muy importante que los pacientes sepan que en cualquier tipo de procedimiento siempre existe un riesgo y ese riesgo no lo podemos evitar. Entonces, el riesgo no es por el tipo de anestesia que se ocupe, sino porque al final siempre existen riesgos en un procedimiento quirúrgico y por eso los médicos debemos de escoger el mejor tipo de anestesia para ti, no por si te da miedo o no una u otra tipo de anestesia. Y bueno, si a pesar del video faltaron de responder alguna duda, alguna pregunta o tienes algún comentario, déjanoslo aquí en la casilla de comentarios para que respondamos a todas tus dudas. Recuerda compartir este video, dale like, compártelo con tus amigos y familiares y recuerda que estamos en todas las redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, TikTok, Instagram y aquí en el canal de YouTube. Suscríbete a nuestro canal y dale en la campanita de notificaciones para que te avise cuando saquemos nuestros nuevos videos. Y bueno, yo me despido de todos ustedes. Estamos en la Ciudad de México. Soy el doctor Andrés Callejas, cirujano plástico, certificado, y nos vemos en los siguientes videos.